Aquí estamos en el rectorado de la Universidad Nacional del 3 de Febrero con la doctora María Ángeles Naval, que está de visita aquí, haciendo una residencia con nosotros. Bienvenida, María Ángeles. Gracias. Y un poco la idea de este foro es como siempre lo ha sido, es incorporar distintas miradas sobre las narrativas. Y María Ángeles nos trae hoy una mirada muy particular, que obedece a un proyecto de investigación ya de larga data que se llama Transficciones. Entonces, un poco empezaríamos por ahí. Contanos un poco qué es Transficciones, en qué consiste y cuál fue su origen. Muchas gracias, Sergio. Es un verdadero lujo estar aquí en este marco incomparable, como suelen ser los edificios rectorales, y con este fondo de primavera que hay en este jardín. Estoy muy agradecida, gracias de poder estar aquí. Y me encanta la pregunta que me haces. Pues el proyecto Transficción viene de sucesivos proyectos de investigación centrados en torno a la importancia de la literatura, primero durante la transición española, y después ya nos dedicamos a recoger todos los relatos sobre la transición española escritos durante el periodo de la transición y posteriormente hasta el momento contemporáneo del proyecto, que dio como resultado accesible al público una base de datos que se llama Transliteme, que hicimos con la dirección de la doctora Carmen Peñardiz, que recoge como unas 500 o 500 y pico entradas de textos literarios, de ficciones, de películas, de documentales y de obras de teatro que han pensado la transición. El primero era la transición española, y entonces hablábamos de Transliteme, transición, literatura y medios, porque era muy intermedial el proyecto centrado en España. Y después, en los últimos 5 años, hemos extendido nuestro interés hacia los relatos transicionales en Europa. Y nos estamos centrando en literatura, porque cuesta mucho armar un proyecto transnacional con investigadores en diferentes países, pero también damos acogida, evidentemente, para explicar el interés que el relato de la transición, de las transiciones europeas, despierta en los ciudadanos europeos actuales. Pues tenemos que incorporar series de televisión, películas, pero digamos, el trabajo sistemático de corpus lo hacemos hispanistas de diferentes países, que nos centramos en la literatura. Y el título Transficción viene de ahí, de nuestra vocación transnacional, intermedial y de transición, ¿no? Bueno, se abren muchas preguntas, vamos a ir ordenando, pero en principio, ¿por qué te parece o por qué les pareció que la transición era un momento particular a estudiar? Pues en el caso español es un momento fundacional de la sociedad española actual, pero yo creo que de una manera intuitiva, ya a principios de este siglo XXI, vimos que la transición, que habían pasado ya muchos años del momento propiamente de la transición política, que es, en el caso español, es de noviembre del 75 a diciembre del 78, esa es la transición política, es esa. Habían pasado suficientes años como para que se empezara a olvidar e incluso a transformar el relato en relación con cómo se vivió o cómo se experimentó de manera colectiva la transición en esos años. Entonces ya empezaban a surgir algunas distancias, y también experimentábamos la pérdida de centralidad de la literatura en el campo cultural. No supongo que esto tampoco hace falta que me extienda en esto, es decir, la eclosión precisamente a partir de la transición, la eclosión definitiva de otras artes, de otros discursos que han ido desplazando a la literatura, y de una manera quizá un poco nostálgica tuvimos un proyecto breve que dedicamos 4 años, que nos dedicamos a visitar, que entonces no estaban accesibles, los archivos de Televisión Española,
Y a ver, que ahora suele estar, todas las televisiones nacionales están accesibles, pero entonces no firmamos un convenio, además cogimos un cambio de gobierno para que nos dejaran ir allí, no te dejaban entrar, luego era carísimo sacar materiales aún teniendo fondos, y nos dedicamos a estudiar la literatura en los programas culturales de la transición, que todos los programas culturales, los programas de libros, de cuadros y libros, y yo creo que nos movió un poco el ver que había habido un desplazamiento de esa centralidad de lo literario en el campo cultural, un poco recomponer con la transición. Y luego ya eclosionó toda la revisión de la transición a partir de 2007-2008. Y aquí nos centramos en los relatos transicionales desde 1973, que es una fecha clave en España, es algo así aquí como las Malvinas, no sé si tanto, pero es el atentado contra el coronel, el almirante Carrero Blanco, que hubiera sido el delfín, o parecía que era el delfín de Franco, le llamaba a sucederlo, ¿no? Y es un poco el equivalente, es un momento previo de lo definitivo. Entonces hemos estado trabajando desde el 73 en adelante, y el relato de los acontecimientos del 73 al 82 aproximadamente. Bueno, eso en principio, te cuento, me remite a varias cosas que hacen a nuestros intereses a veces más audiovisuales, ¿no? O sea, es que lamentablemente en Argentina no podríamos hacer lo que hicieron ustedes. ¿Por qué? Porque la estructura de archivos se perdió. Sobre todo porque en el 78 entra el nuevo paradigma de la televisión a color, y luego todo lo que es la primera etapa de los años 80. En la segunda etapa de los años 80 se borraron las cintas de pulgada y de 2 pulgadas, se grababa programación sobre las viejas programaciones, por lo que eso es casi imposible, ha quedado muy poca experiencia real, concreta de programas completos. Quedan retazos, o quedan cosas en manos de algunos coleccionistas privados que siempre es el juego ambivalente entre, bueno, que lo consiguieron y lo guardaron, afortunadamente, pero por otro lado son a veces no tan accesibles, etc., ¿no? Pues te voy a decir una cosa, si nos escucha algún joven investigador y se anima. El acceso a televisión española, pese a que firmamos un convenio, digamos, al más alto nivel, a través de contactos, etcétera, era tan pesado que empezamos a trabajar con la programación que se publicaba, que eso me imagino que se publicaría también aquí en España. Había una revista memorable, que es la revista Teleradio, que además de contener otros artículos o incluso relatos, contenía la programación semanal, que luego podía coincidir exactamente o no, porque siempre podían pasar cosas, pero de cara a reconstruir de una manera aproximada, no es como luego tener el programa, pero una reconstrucción externa, seguro que aquí hay todavía en alguna casa, si no en alguna biblioteca, eso que era ese tipo de revistas, el teleradio y el teleprograma. Eso, yo tengo fotocopias y fotocopias del teleradio para ir rescatando esta semana entrevista a Camilo José Cela, o esta semana entrevista a Borges, por ejemplo. Bueno, eso te cuento, y eso nos vas a hacer de muchísima guía y utilidad como referencia, porque uno de los proyectos que tenemos aquí en la carrera de producción audiovisual de la UNTREF es tratar de recuperar no solo un afán histórico, sino de las prácticas de producción. Casualmente, bueno, a partir de María, nuestra compañera que ha venido con vos, que a su vez coordina el foro con nosotros, Miguel llegó acá, fuimos a una librería y compró las memorias de Caparrós, que yo también las compré, y estaba avanzando la lectura ya de él después de la vuelta de la democracia en Argentina, y él cuenta de lleno toda su experiencia en los medios. Y es increíble, bueno, como esa es una fuente, tal cual decías vos de las revistas, es una fuente de relato de primera mano. Aquellos que vivimos, por nuestra edad, vivimos en distintos roles, o de periodistas, o de asistentes, o de productores, la etapa de los medios, el poder recuperarla, y no solo en un sentido, como digo, informativo, sino de las formas de producción, que eran muy importantes en esa época, porque tal cual como están contando, cosas que hoy se ven muy simples, no lo eran.
Entonces, bueno, todo eso son temas para que sigamos Sí. desarrollando a partir de tu visita. Esto que contaste me refiere a un tema que para nosotros es central, para España también, y sé porque lo hemos hablado que hoy se está revisando, que es el tema de la memoria. En la experiencia de transficciones, ¿cómo viviste el concepto de la memoria histórica? ¿Es algo inamovible? ¿Es algo que se renueva? ¿Qué me puedes contar sobre eso? Pues el concepto de memoria histórica es central en nuestro trabajo, sobre todo en el trabajo actual que estamos haciendo, y porque los europeos estamos inmersos también en un trabajo de memoria donde, por cierto, la experiencia argentina, mucho más que la chilena, ha sido importantísima. El tema del enjuiciamiento a los militares en 1985 y el trabajo de las asociaciones de derechos humanos y toda esa propuesta tan importante en la democracia argentina ha sido un modelo para la consolidación de la necesidad de memoria y la constatación de que no todo se hizo de una manera suficientemente bien hecha durante la transición. Luego, por supuesto, también fue muy importante el hecho de que la persecución, el enjuiciamiento, la persecución en Inglaterra, la búsqueda de Pinochet y el enjuiciamiento por parte de un juez español. Esos son acontecimientos vinculados a Latinoamérica que han influido mucho en el desarrollo de la conciencia colectiva en España, de una necesidad de revisar la memoria histórica, ¿no? Revisar nuestro pasado en relación con el franquismo y con la guerra civil. Y hasta tal punto está ligada la memoria de la guerra civil a la memoria de la transición, que es que son, podríamos a lo mejor me lo discutía, pero desde mi punto de vista son indisociables. La revisión del discurso sobre la transición con la memoria de la guerra civil y del franquismo, porque claro, en la transición, antes de la Constitución, la transición española parte de una serie de pactos y acuerdos entre los que se encuentra la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía en los años 70, los que también tenemos una edad, se vivió libertad, amnistía, estatuto de autonomía, se vivió como la amnistía de los represaliados políticos, de los detenidos, de los militantes, pero claro, el artículo 2 de la ley de amnistía lo que recoge es que no se va a juzgar a los funcionarios, que no se va a juzgar ningún crimen anterior a ese momento, incluidos por tanto todos los represores, cosa que aquí no se hizo con Alfonsín, no se aceptó en la negociación porque en la primera, justamente. En el año 83-85 no se aceptó, mientras que la situación puede ser muy análoga, porque el poder del ejército y la inercia en España a que hubiera habido un presidencialismo con un rey, pero un presidencialismo militar, y que donde hubiera sido Carrero Blanco, esa inercia estaba en la historia igual que estaba aquí. Sí. Entonces, allí los pactos fueron distintos. También es verdad que las diferencias son enormes, también, sobre todo por la cronología del franquismo, ¿no? Frente a 5 años de régimen militar, aquí unos pocos años de régimen militar, allí la cosa venía desde el 36, ¿no? Entonces es distinto, pero sí que el momento de los consensos, que creo que es una idea que ahora se desprecia mucho, se ha despreciado, pero que creo que hay que volver a recuperar, ¿no? La idea de los consensos es importante porque si no avanzamos mal, como estamos viendo en todas partes, me parece también. Sí, se lo vamos a retomar. El consenso aquí fue distinto. Es imposible, lo que decía, desvincular el relato de la transición, la revisión del relato de la transición de los procesos de memoria histórica, porque existe el concepto de justicia transicional que en España, por la ley de amnistía, no se aplicó. Bueno, eso es
son temas que estamos abriendo para poder retomar en algún momento o poder seguirlos luego en estos días de trabajo conjunto. Pero era importante esa pregunta porque un poco me parece que nos abre puerta a la segunda etapa del proyecto Transficción, donde me contabas recién que no solo hicieron primero un relevamiento de la literatura de la transición, sino luego sobre la transición. Y es ahí donde se vuelve una cosa que a mí me interesa mucho preguntarte, que es vos que has hecho todo este camino, ¿cómo has visto los cambios a lo largo del tiempo respecto de la visión? Si hay visiones más épicas, visiones melancólicas, visiones más objetivistas, ¿qué pasó en el relato de la transición en tiempos posteriores? Sí, claro, nosotros somos también víctimas si acaso, víctimas o herederos del giro lingüístico, ¿no? Y entonces hablamos del relato. Bueno, es una palabra que se ha puesto de moda, que ya la utilizan los políticos y que es de uso popular, pero estudiamos el relato de la transición y la transición como relato, ¿no? El relato, creo que es un título de un libro, de alguna de las cosas que hemos producido. Hay momentos, claro que hay momentos, quizá en el caso, y son momentos además que están relacionados con aspectos internacionales o transnacionales, ¿no? Con redes transnacionales que quizá no es algo que haya que estudiar, pero la cronología yo creo que es internacional. Por eso que te decía de que precisamente los procesos en Argentina no caen en saco roto. Entonces, y todo, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la recuperación de la memoria en el este de Europa, todo eso se influye en la revisión de los discursos de la transición en España. La transición, creo que ayer tuvimos una reunión con María, con el profesor Marcelo Topuzian en el Instituto de Filología Española Amado Alonso. Estuvimos precisamente hablando de estos temas, ¿no? Y el proceso europeo de la reconstrucción de Europa después de la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética jalona, establece un punto de inflexión en la reflexión sobre la transición española. Y en ese sentido sí que se puede establecer una cronología internacional de las transiciones y que va modulando la épica y el revisionismo. El primer momento sería en torno a lo que son las transiciones de los años 70. Aquí no compartimos cronología con Argentina, que es pero sí que compartimos el tema de la lucha armada, el prestigio, podríamos decir, de la lucha armada, de la lucha violenta y de prestigio de la revolución como último paso de la socialdemocracia, que también hemos hablado de este tema últimamente. Entonces el 68 es un momento de impulso transnacional, que evidentemente en Portugal, Grecia y España acaba con las transiciones de los regímenes militares y el establecimiento de democracias. En la caída del muro de Berlín supone la disolución de la Unión Soviética, el desencadenamiento de unos procesos colectivos de memoria profundísimos en Europa, son muy profundos. Aquí tenéis los juicios, estos juicios comparables con los de Nuremberg, pero lo que pasa con qué ha hecho tu padre durante el estalinismo, ¿no? o de dónde viene el piso familiar que tu padre tiene desde los años 40 y tú eres hijo, has vivido tu infancia en el piso, estoy pensando en la llave, has vivido tu infancia en el piso en el que tu padre adquirió porque se expulsó a los judíos de París, ¿no? Todo ese procedimiento, ese proceso influye evidentemente en el relato de la transición española y empieza ese momento en que ya no es épica, ni revolucionaria, ni de consenso, sino que empieza a verse la transición como insuficiente
en cuanto a la justicia transicional. Y después hay un momento que también es global, que es la crisis de 2007-2014, ese ámbito que hemos compartido todos, que todavía no sabemos valorar muy bien cuáles van a ser las consecuencias sociales y políticas, pero que evidentemente implica una revisión de la socialdemocracia y por lo tanto de las transiciones, ¿no? Eso que fue épico en un momento determinado, donde nos sentimos civilizados después de unos regímenes de barbarie, nos sentimos como estableciendo una línea de progreso histórico de sociedades que avanzan, mejoran, eso se revisa y todavía no sabemos a dónde va a llevar esa revisión, porque de momento van ganando las fuerzas que quieren de nuevo una destrucción de las instituciones, de lo público, etc. Tengo la sensación de que van ganando en Estados Unidos, van ganando en las elecciones en Argentina y van surgiendo fenómenos globales que son, yo creo, derivados de esa crisis y que han implicado una revisión de cómo fueron los procesos democráticos, una melancolía de lo que pudo haber sido y no fue, que ahí entraba esa otra parte más literaria de tu pregunta, y que, bueno, y a ver hasta dónde llega políticamente y a ver hasta dónde nos afecta también en la relectura que las personas que nos dedicamos a esto hacemos o hagamos del pasado. Bueno, habla mucho. Cada pregunta es muy profunda, cada respuesta, por lo tanto, abre muchos caminos. Pensaba, un poco para guiar a aquellos que no están tan cerca del tema, si podrías caracterizar algunas temáticas tratadas en la transición, durante, digamos, en el tiempo inmediato de la transición y otras que aparecieron luego. Hay un fenómeno curioso, además creo que aquí también hay un fenómeno que acompaña a las transiciones, que es que ahora también lo hemos revisado, que es la eclosión, que es un poco 68ista, pero es la eclosión de las culturas underground, el rock and roll, ¿no? Las culturas urbanas y las subculturas urbanas, y también las manifestaciones que tienen que ver con la liberación del cuerpo. En términos 68istas sería la liberación sexual. Ahora se revisa mucho todo eso, por ejemplo, aquí no lo conozco, pero en el caso español pues hay la liberación sexual convertida en destape en portadas de revistas, en fin. Todo eso se está revisando mucho, pero esa liberación del cuerpo, esa eclosión del desnudo, femenino, claro, casi siempre femenino, por ahí viene un poco la crítica actual, y de las culturas urbanas y la emergencia de artes que no son la música clásica, acompaña a las diferentes transiciones en el este, en España, y aquí, por ejemplo, creo que también el rock and roll, los conciertos de rock and roll de principios de los 80 percibían pues, como algo con contenido político liberador también, ¿no? Entonces, es curiosísimo, pero vamos, soy un río de aterriza en Berlín. Hay una coincidencia en torno a ese pop un poco de los 70, ¿no? Esas manifestaciones del pop de los 70, pero incluso a principios de los 80 aquí en Argentina se viven con un contenido de carácter político liberador y aquí el destape y todo eso no lo sé, pero supongo que también fue muy en paralelo con España, en paralelo corrido de tiempo, ¿no? Pero yo les contaba a ustedes que nosotros como jóvenes de la época consumíamos mucho medios alternativos también. Claro. Revistas, etcétera, que llegaban y que marcaban la tendencia. Y yo creo que también el gran público que tiene Almodóvar en Argentina tiene que ver con esa época. Con los 80, claro, esa necesidad de liberarse de toda una serie de corsés sexuales, sobre todo, y de conducta social, nosotros lo asociamos con la posguerra, pero aquí se puede asociar con también otro general de misa diaria como Videla, ¿no? O como Bongaría en los 60. Era otro golpe no tan famoso como el de Videla por
por las monstruosidades que se hizo en el último, pero también muy represivo y muy ligado al catolicismo más conservador. Bueno, como para ir cerrando, vamos a plantear, dentro de todas las líneas que has abierto, que son inmensas, muchas, numerosas, yo pensaba que es importante que nos contases un poco por qué la ficción, por qué ustedes hacen foco en la ficción. Pues hacemos foco en la ficción por profesión. Insisto en que cuando nos pusimos a trabajar en lo español fue cine, teatro, televisión. No creo que se haya hecho nadie el censo de los documentales sobre la transición que hay en televisión española desde el principio hasta el 2016 aproximadamente. En esa base de datos, la repito, Transitem están. O sea que bueno, hemos limitado a la ficción porque en Europa, en primer lugar, por capacitación profesional, es decir, nos hemos centrado en la literatura porque es de lo que sabemos, ¿no? Yo creo que mi pregunta no apuntaba a una limitación, sino a buscar qué encontrás en la ficción que a lo mejor no encontrás en un diario, una biografía, en los medios de la época. Bueno, no hacemos ascos tampoco a testimonios más o menos, porque es que hay una cuestión, hay una cuestión que es la autoficción, ¿no? que atraviesa la ficción, ¿vale? Pero en la medida en que dices autoficción, estás implicando ahí un elemento vivido, un elemento biográfico, que ya sabemos que la autobiografía no existe, ¿no? Que siempre que uno dice yo se está novelando, aunque quiera dar testimonio de sí, ¿no? Entonces entendemos también la ficción en un sentido amplio, ¿no? Aquí podríamos establecer un debate con María muy en esta línea, María Angulo, en esta línea de la propuesta de este foro, ¿no? A ver, ¿tú te crees que cuando alguien está dando testimonio, por mucho que se lo dé a un periodista, no está haciendo un proceso de ficción? Je tan otro. Yo es otro, ¿no? Entonces, bueno, en la autoficción, por ejemplo, atraviesa toda la literatura española y yo creo que internacional también, o sea, yo creo que se está dando en Europa, y la mezcla con lo documental y con lo testimonial atraviesa la ficción. Por ejemplo, las novelas de Philip Sands, yo no sé si aquí se lee, me imagino que sí, se dedica a contar las historias de los nazis. Pero esto es un caso paradigmático, es un activista de derechos humanos, es una personalidad que trabaja en instituciones internacionales dedicadas a los derechos humanos y un excelente novelista. Bueno, es una novela, la última, que no me acuerdo cómo se titula, cuenta la vida de un jefe nazi que realmente existió toda la vida de este señor. Evidentemente se la ha documentado, se ha estudiado la vida y plantea una serie de cuestiones que son las que normalmente plantea la ficción, ¿no? Porque son ya de carácter moral. Entonces, bueno, ficción en un sentido amplio. Ficción en un sentido amplio, que por eso estoy aquí, creo. Sí, nosotros estamos muy interesados en eso, en esos fenómenos de hibridación y de recuperación en algún momento como productores, de olvidar el límite, ¿no? Es decir, narrar es narrar y desde ahí. La ficción, lo que nosotros entendemos por ficción, ¿no? Nosotros, me refiero a Occidente, toda esta cultura cartesiana, precisamente surge de saltarse los límites, ¿no? De reírse de si puede existir la historia o todo lo que existe es la novela, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que la novela, lo que si pensamos en la novela, siempre existe o siempre se ha generado como una escritura desatada, y uso palabras de Cervantes, una escritura desatada que se reinventa constantemente para abarcarlo todo, ¿no? En ese sentido, en la medida en que la ficción, la novela, en sentido amplio, ¿no?
porque bueno, abarca todo y es un fenómeno. Podríamos utilizar diferentes reflexiones teóricas sobre qué es la cultura, o sobre qué es la memoria cultural, o sobre qué es la memoria colectiva, pero en la medida en que la novela, la ficción novelesca pueda hacer eso, nos interesa en este proceso. ¿Cómo estás viendo, y última pregunta, cómo estás viendo esto referido a los temas que ustedes estudiaron hoy en las plataformas, en las series que están apareciendo en España y un poco que nosotros también tenemos en nuestro área de observación? Pues yo lo veo imprescindible. Me declaro bastante profana, pero para el último congreso importante que tuvimos sobre nuestro proyecto, el relato de las transiciones políticas en Europa y su relato literario, se titulaba, bueno, ese es el título de un libro que salió de ese congreso. Yo, en la parte que me ocupé yo, o sea, que al final ya no podía no hablar de las series polacas, por ejemplo, o de cómo el cine polaco ha representado todos los problemas que tuvieron con los militares, con la represión. No puedes no tener en cuenta las ficciones y las series. O sea, yo tengo una serie en una plataforma, estoy suscrita a una plataforma en España que es Filmin. Entonces vemos mucho cine europeo que no pertenece al mainstream. Entonces series checas, eslovacas, sobre las transiciones y las consecuencias de la recapitalización. Ellos están muy preocupados por cómo dejaron el comunismo y volvieron a ingresar en el sistema capitalista. Entonces las mafias, las famosas mafias rusas o del este, que se quedaron, pues bueno, ahora es más conocido lo que pasa con el petróleo en Rusia por Putin y por los magnates, pero ellos tienen entonces es que no se puede, es el relato que nos llega y el relato que llega. Entonces hoy en día la novela, en la medida en que quieras hacer un estudio de memoria colectiva, no puedes basarte en la novela exclusivamente. Sí, tienes que acompañarte de series. Pero y es que luego además hay hitos, ¿no? Ahora creo que hay una serie polaca sobre 1982, hay mucho sobre ETA, hay un segundo golpe militar en 1982. Esas son cosas que han pasado tanto, que configuran tanto la memoria colectiva, que lo televisivo, las series y lo cinematográfico ya antes, que no puedes prescindir de esos discursos, porque hay muchos escritores que los han consumido como cultura popular y forman parte de su visión del mundo. Por tanto, entonces está metido en el ADN del relato cultural que sea. No se puede prescindir. Muchas gracias. Pues a ti, Sergio, un placer.